Ok. Bien, como les decía, en esta oportunidad estaremos viendo el desarrollo de la unidad número 2, que es de calor y primera ley. Esta semana específicamente nos vamos a concentrar en la discusión número 5, que es de calorimetría. Bien, ya que estamos hablando, ¿verdad? De la palabra calorimetría significa medición de calor. Me gustaría conocer qué conocen ustedes como calor o cómo definirían ustedes el calor. Ajá. ¿Qué es el calor? Según lo que han visto en los videos, lo que ustedes conocen. No se preocupen por dar una definición así científica, ¿verdad? Sino lo que ustedes creen que sea calor. Ajá. Muy bien, Diego. Energía. ¿Qué opinan los demás? Hago otra pregunta. ¿Es lo mismo calor que temperatura? ¿Por qué? Fátima dice que no. ¿Qué opinan los demás? Sin miedo, sin miedo. O un ejemplo en donde esté el calor. O les hago la pregunta, ¿está bien el término cuando a uno le dicen, ¡y! Tenés temperatura? Está bien. ¿Qué opinan? Ok, es bien importante tener clara la definición de calor. Como mencionaba el compañero Diego, es energía, ¿verdad? Aquí tenemos una opinión de Ana Judith, dice que la temperatura es la medición del calor, no está segura, muy bien. Temperatura es una magnitud escalar, muy bien. Excelente lo de que la temperatura es una magnitud escalar. Vaya, una definición de calor podría ser, ojo con lo que les voy a mencionar, que el calor se puede definir como la transferencia de energía a través de las fronteras de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y los alrededores. Entonces, es absolutamente indispensable tener clara la distinción entre temperatura y calor. Mencionábamos en la semana anterior de que la temperatura es una descripción cuantitativa de la calidez o frialdad de un cuerpo, mientras que calor siempre se refiere a energía en tránsito o transferencia de energía de un cuerpo o un sistema a otro. Es bien importante tener esa definición. Aquí mencionaba algo, Ana Judith, que quizás vamos a corregir más adelante con un simulador que les traigo. No es lo mismo temperatura que calor. Eso lo vemos más claro cuando nosotros vemos las unidades. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las unidades de calor? ¿Qué han visto en los videos o que ustedes conocen? Ajá. Recuerden lo que mencionábamos, ¿verdad? Calor es energía. Muy bien, ahí hay unas, ¿verdad? Que menciona por aquí que salen los pingüitos marinela, que salen los churritos, ¿verdad? Calorías. Muy bien. Decíamos, ¿verdad? Que es energía, energía en tránsito. Una de las unidades son calorías. ¿Qué otras unidades hay? Si es energía, ¿qué otra unidad sería? Muy bien, muy bien. Joules, excelente. Y hay otra unidad por ahí que les menciona el guión, no sé si lo vieron. Kilocalorías, efectivamente, Andrea, también entra en el rango de las calorías, solo que es así como kilogramo y gramo, así es en este caso kilocalorías, que son 1000 calorías. Pero hay otra unidad que les menciona, pero es correcto, Andrea, es correcto.
hay otra unidad. No, no, no. Hay otra unidad de calor que les menciona en el resumen que les pasamos y también en los videos, que casi ya no la usamos, pero sí es una unidad del calor o cuando estamos hablando de energía. ¿Alguien la recuerda? Muy bien, Andrea, esa es BTU. Vale, ahora veamos la temperatura. ¿Qué unidades tiene la temperatura? ¿Unas unidades que me puedan decir? Muy bien. Los Kelvin, los grados Celsius. Muy bien. Diego y Andrea Celsius. Fátima que decía Kelvin. Hay otra. ¿Cuál es la otra que vimos la semana pasada? Muy bien, ¿verdad? Los Fahrenheit o Fahrenheit. Bien. Excelente. De entrada pueden ver cómo esa diferencia queda bien definida cuando nosotros vemos las unidades de calor y las unidades de temperatura, que son totalmente diferentes. Para comprender mejor o aún más la diferencia entre calor y temperatura, vamos a ver el siguiente simulador. Déjenme ver, lo tengo por aquí a la mano. Permítanme un segundo que se me cerró. Ya les... ah, mm, aquí tendría que estar. Ya les muestro. Bueno, por aquí lo tenía. Espérenme un segundito, tal vez lo encuentro. Que se me perdió. Ya les muestro. Ok, hoy sí aquí está. Disculpen la demora. Mm, Vaya, hoy sí. Ok, vaya, quiero que nos concentremos en este simulador de acá. Van a ver que se va a comenzar a agregar calor por medio de esta llama. Está orientado a este término que vamos a ver más adelante. Ahorita solo concentrémonos en el de la izquierda. Después nos quedamos con los otros. Voy a comenzar a correr el simulador y veamos qué pasa.
¿Qué observan? ¿Qué me podrían decir que ven? Muy bien, se mueven más rápido las partículas del el cual, el izquierdo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más pueden observar? Démosle a reiniciar. Ajá, cambian de color. ¿Qué más? Mencionan por aquí que una temperatura aumenta y la otra disminuye. Ajá, en una, ¿verdad? Podemos ver que en el del lado izquierdo la temperatura aumenta mucho más rápido que la del derecho. Vea, quedémonos con el izquierdo como les mencionaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, como hablábamos en las tutorías anteriores, ¿verdad? Que voy a responder lo que mencionaban anteriormente de la relación de la temperatura y la energía. Mencionábamos, ¿verdad? En la tutoría anterior, lo voy a volver a poner para que lo vean, es de que la temperatura mencionábamos que era una medida directa de la energía cinética molecular, o sea, una medida de la velocidad de las partículas. Entonces, entre más energía se está transfiriendo, en este caso en forma de calor, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con las partículas? Las partículas se mueven más, ¿verdad? En esa parte quiero que quede bien claro, ¿verdad? Repito, la temperatura es una medida de la energía cinética molecular de la velocidad de o de la velocidad de las partículas. Lo otro importante es que el calor es esa energía que se está transfiriendo. Bien, ahora vámonos a otro aspecto. Algo que les mencionan bastante en los videos es de que hay diferentes mecanismos para transferir calor. Entonces, ahora les hago la pregunta. De los mecanismos que ven en los videos, o no sé si lo han leído en el documento resumen, ¿qué mecanismo de transferencia de calor se está dando aquí? Ajá. ¿Cuál creen que sea el mecanismo de transferencia de calor que se da? Sin pena, sin miedo. Ok, ok. ¿Qué opinan los demás? Hago otra pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de transferencia de calor que mencionamos en los videos o también en el resumen que les compartimos? Son tres. ¿Cuáles son? Ahí ya mencionaron uno, radiación. ¿Cuáles son los otros dos? Muy bien, radiación, conducción y convección. Vale. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere o cómo se define el mecanismo de conducción? ¿Alguien nos recuerda? Aquí hay una imagen bien bonita que tienen en el resumen que les pasamos, que me gustaría que la viéramos. Excelente, excelente lo que menciona Andrea. Vaya, vamos a ver esas tres definiciones que son bien importantes. La primera mencionábamos cuál era el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Efectivamente, como lo dice Andrea, es la transferencia de calor cuando hay un contacto directo entre los cuerpos. Por ejemplo, en este caso, si pues no sé si se han fijado de que así se les da forma a muchos metales, ¿verdad? Que se ponen directo en la llama. Entonces, ese es un mecanismo de transferencia que es la conducción. Este que ven aquí de las manos es el ejemplo más, digámoslo así, más representativo del mecanismo de transferencia de calor por convección.
que es la transferencia de calor por el movimiento de una masa de fluido, de una región del espacio a otra. En este ejemplo, el fluido es el aire. ¿Qué es lo que sucede? Vale, hay una porción de fluido que está más cerca de la llama. Entonces, este fluido se calienta. Como mirábamos, ¿verdad? En la animación anterior, las moléculas comienzan a vibrar o a moverse con mayor velocidad. Mejor digámosle vibrar. O también podría ser como rotar. Entonces, eso hace que se expanda y eso hace que aumente su volumen como tal, se expanda el volumen. Entonces, como el volumen está aumentando, disminuye la densidad de esta porción de aire. Entonces, como está aumentando el volumen y disminuyendo la densidad, como es de menor densidad, la porción de fluido tiende a subir. Y entonces ese como aire caliente es el que nos da en las manos, ¿verdad? Y es por eso de que sentimos que nos está calentando. Y entonces nuevamente se repite el ciclo, ¿verdad? El aire o flujo de aire que quedó abajo se calienta y nuevamente su densidad baja y así se está dando el movimiento del fluido. Entonces, esa es la transferencia de calor por convección. Cuando se da la transferencia de energía por medio de una masa de fluido, en este caso, el aire. Y el otro mecanismo es la transferencia de calor por radiación, que es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas, como la luz visible, los rayos infrarrojos y la radiación ultravioleta. No sé si hemos quedado claros cuáles son las definiciones de los tres mecanismos de transferencia de calor. Ok, vaya. Entonces, basándonos en eso que acabamos de mencionar, en este de acá, ¿cuál sería el mecanismo que se está dando? Fátima dice conducción. ¿Qué opinan los demás? Sí, es lo mismo. Prácticamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, es un término que se utiliza realmente de radiación solar, pero siempre se está hablando, es más que todo en esa parte de la forma de la onda. Eh, pero sí, ¿verdad? El término correcto realmente cuando hablamos es de las ondas electromagnéticas y hay diferentes tipos de ondas electromagnéticas. Una de ellas es la luz visible. Eso lo van a ver bastante, si no me equivoco, en análisis instrumental, creo que por ahí anda. Pero sí, ambos términos podrían decirse que son válidos. O sea, se comprende, ¿verdad? Cuando se está hablando de la radiación solar o de las ondas electromagnéticas. Dicen por acá convección. Ok, convección porque está arriba de la llama. Vaya, muy bien, ¿verdad? No me recuerdo quién fue el que había dicho al inicio que estaba radiación. No sé, la radiación, perdón. Ajá, aquí sería el término de transferencia de calor por radiación. Le hago la pregunta, ¿está este presente aquí? Creo que dijo Ana Judith. ¿Considera que siempre está presente o ya no? ¿O solo convección? ¿Qué opinan? Ok, entonces ya no está la radiación, la transferencia de energía por radiación. ¿Qué opinan los demás? Muy bien, ¿verdad? Siempre está presente. Como repito, la radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas como la luz visible. La llama, ¿verdad? Está
dando como un espectro, digamos, de luz visible, entonces siempre está la radiación. De ahí también lo que mencionaban, ¿verdad? De la convección, porque no se ve que esté directamente con la llama, como no se ve que el metal podría ser, no está directamente con la llama, pero sí se podría asumir que por este espacio que está aquí vacío, puede ser que ahí se tenga aire y se está dando por convección. Muy bien, correcto, ¿verdad? En conclusión, los dos que se están dando sería radiación por la llama, ¿verdad? Del espectro de la luz visible y lo de convección, porque se está calentando por medio de un flujo de aire. Bien, no sé si hay alguna duda hasta el momento de todo lo que hemos mencionado. Ok, ahora vamos a ver otro simulador, ese sí lo tengo por aquí. Permítanme. Vaya. Ok, aquí pueden ver que tenemos estos de acá que son como trípodes, podríamos decir que no son como los trípodes de laboratorio, algo así se parecen, que son como unos elementos de metal que sostienen, en este caso podrían ser como beakers. En la parte de abajo tenemos como un recipiente que nos permite dar calor o nos da hielo. Y aquí tenemos unos tipos beakers, uno tiene agua y el otro tiene aceite. Entonces, quiero que vean lo que sucede a continuación. Asumamos, ¿verdad?, de que está la misma cantidad de masa, tanto de agua como de aceite. Entonces, aquí tenemos unos termómetros. Los vamos a colocar aquí. Aquí vamos a unir como las dos llamas o las dos fuentes de calor para que estén al mismo tiempo. Quiero que observen, asumiendo que en cada uno de los beakers está la misma cantidad de masa y que voy a dar la misma cantidad de calor, pues voy a poner la llama al mismo tiempo. Quiero que me digan lo que observan a continuación. Vamos a dejarlo como 1 minuto o medio minuto encendido al mismo tiempo. 1, 2, 3. ¿Qué observan? Ajá, muy bien, Diego. Que el aceite se calienta más. Muy bien, Andrea. Ahora les hago la pregunta, ¿por qué? Ok, dice Loni, hola Dani, Loni, que por la densidad. Diego dice que por la densidad. Buenas tardes. ¿Qué opinan los demás? Ajá. Hay una propiedad que han visto ahí en los videos o en el resumen que les compartimos que nos da una idea de por qué se calienta más el aceite. Dice por aquí que la densidad. ¿Qué propiedad podría ser de las propiedades que hemos visto en esta unidad de calor eh, que podría estar relacionado con este fenómeno? ¿Alguna idea? ¿Por qué? ¿Por qué será que se calienta más el aceite? Bien, les voy a dar una ayuda. Primero, en las observaciones,
lo que nos podemos dar cuenta que hay sustancias que son más sensibles térmicamente a la adición de energía. Por ahí tal vez puedan dar, porque tienen diferentes puntos de ebullición. En algo no necesariamente está directamente relacionado con el punto de ebullición por la perspectiva que lo estamos viendo ahorita es del calor, pero sí eso que han mencionado de densidad, el punto de ebullición, está relacionado con la naturaleza de la sustancia. Pero aquí, que también tiene que ver eso. Pero aquí quiero que veamos algo que les hemos puesto también, ¿verdad? Los enlaces, la estructura química de cada sustancia, el agua y el aceite. Pero aquí hay una ecuación o una propiedad que nosotros hemos visto que nos establece esa relación de qué sustancias son más sensibles termodinámicamente o térmicamente, perdón, a la adición de energía. Entonces, aquí, ¿qué variables estamos viendo? Estamos viendo masa, calor y el delta de temperatura. Si se fijan, el delta de temperatura del aceite, que en este caso es el aceite de oliva, es mucho mayor que el cambio de temperatura que experimenta el agua. Todas estas variables están en una propiedad o en un término. No, en este punto, como lo estamos viendo, no tiene tanto que ver con la viscosidad. Ahorita se los enseño, pero sí quiero que tengamos presente que está eso de la naturaleza de la sustancia. Esa propiedad la vamos a ver ahorita se la voy a explicar, que la han visto en los videos. Es la propiedad, ya les digo, es la propiedad del calor específico, que tiene la siguiente ecuación. Calor específico es igual al calor entre la masa por el delta de temperatura. Esta propiedad, podríamos decirlo, es como propia de cada sustancia. De hecho, en el resumen que les compartimos, aquí está esta parte que les habla del calor específico, les dan una tabla en donde les presentan el calor específico para cada sustancia. Vaya, entonces, esta es la propiedad que estamos relacionando ahorita. Les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo sería el calor específico del aceite de oliva con respecto al agua? ¿Mayor, menor? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que sea el calor específico del aceite de oliva con respecto al del agua? Loni dice que menor. ¿Qué opinan los demás? Tienen 50 y 50% de probabilidad, así que no se preocupen. ¿Qué opinan los demás? Ok, Fátima piensa que mayor, Leoni piensa que menor. 1-1. ¿Quién los desempata? ¿Qué opinan? Vale, quiero que vean algo. Llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que el delta de temperatura es mayor en el aceite que en el del agua. Tengan eso presente y también tengan la ecuación. Una opinión más para desempatar. Ajá. Ajá, ajá. ¿Qué opinan? Ajá. ¿O quedan 1-1? Busquémoslo pues en Inter, busquémoslo. Busquemos. Ah, ok. Que cómo esperamos que sea, ya les muestro.
¿Cómo esperamos que sea el... Ay, perdón. ¿Cómo esperamos que sea el calor específico del aceite con respecto al calor específico del agua? Vaya, en el simulador hemos visto que el aceite se calienta mucho más que el agua y decimos que está relacionada con una propiedad de cada sustancia. En este caso es el calor específico. Entonces, basándonos en la ecuación y en lo que observamos aquí, que el delta de temperatura es mayor para el aceite que el del agua, ¿cómo esperamos que sea el calor específico del aceite con respecto al calor específico del agua? Ok, Andrea dice menor, Fátima, ok, menor, María Evelia menor. Vaya, lo vamos a ver ahorita. Busquemos el calor específico del aceite de oliva. Veamos cuánto nos da. Bueno, lo voy a buscar aquí. Calor específico del aceite. Podemos observar que dice que es de 2000 joules por kilogramo Kelvin. Entonces, aquí ya tenemos el calor específico del aceite. Es de 2000 joules por kilogramo Kelvin. Aquí hay una observación bien importante. Ya de entrada estamos viendo otra cosa que son las unidades del calor específico. Unas pueden ser joules por kilogramo Kelvin. Ahora tendríamos que buscar el calor específico del agua. Ese creo que se lo dan en la tabla. En esta tabla pueden ver que aquí están el calor del específico. Están divididos por sólidos, otros sólidos y aquí están los líquidos. Podemos ver que el del agua es este valor, 4186. Dice aquí joules por kilogramo Celsius, dice aquí. Es 4186 joules por kilogramo Celsius. Antes de pasar a eso, les hago la siguiente pregunta. ¿Puedo comparar estas dos cantidades de calor específico? No sé si hay no sé qué opinan ustedes, si hay problema que aquí se tenga Kelvin y aquí grados Celsius. ¿Hay problema o no hay problema? Ok, Fátima dice que hay problema. ¿Qué opinan los demás? Sí hay también. Aquí quiero explicarles algo muy importante que lo mirábamos en la tutoría de la semana pasada. Ojo, joules por kilogramo Celsius es lo mismo que joules por kilogramo Kelvin. Vaya, ¿por qué? La respuesta está en esta definición. Si recuerdan, en la semana anterior o en la tutoría anterior yo les dije que el delta de temperatura en Kelvin era igual al delta de temperatura en Celsius. Como de la definición viene que sea un delta de temperatura, en este caso estamos hablando de lo mismo, que aquí es lo mismo que sea un delta de Kelvin que un delta de grados Celsius. ¿Se comprendió eso? Ok, no sé si estamos bien, Loni, creo que usted no estuvo en la reunión anterior, pero llegamos a la conclusión que un delta de Kelvin es igual a un delta de Celsius. Eso lo vamos a ver, ya va a ver usted, Loni, en los próximos ejercicios que vienen. Vaya, ahora quiero que regresemos al contexto original, ¿verdad? Y era que miren, el del aceite es de 2000 y miren el del agua
es 4186. Era como esperábamos, ¿verdad? Que el del aceite, el calor específico del aceite es menor que el calor específico del agua. Era de esperarse, ¿no? Si recuerdan, el delta de temperatura en el aceite fue mayor. Ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces, si regresamos a esta ecuación, el denominador sería mayor porque el delta es mayor, porque mantuvimos constante, si recuerdan, la masa y mantuvimos constante el calor. A los dos les dimos la misma cantidad de calor. Entonces, en el aceite, el delta fue mayor de temperatura. Entonces, como el denominador es mayor, se espera, ¿verdad?, que el cociente de menor. Entonces, es por eso que comprobamos, o es la forma de corroborar que el calor específico del aceite iba a ser menor. ¿Estamos bien hasta el momento? Ok. ¿Dudas? No tengan pena en preguntar si quedó alguna duda. Esta propiedad es bien importante tenerla presente y recordar que es una propiedad de cada sustancia. ¿Todo bien? ¿Qué opinan los demás? ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? Ok. Lo último que mencioné era cómo puedo yo analizar qué calor específico va a ser mayor o cuál va a ser menor. Regresando al simulador, si se fija, Diego, el delta de temperatura que alcanza el aceite es mucho mayor que el del agua. Entonces, como el calor les estamos dando el mismo valor, la masa es el mismo valor. Entonces, para el aceite, este delta de temperatura va a ser mayor. Entonces, este número como tal se va a hacer más chiquito. Por eso. Era una forma de analizarlo, digamos. Ajá. Vale. O lo otro, como lo pueden ver, es que el calor específico es inversamente proporcional al delta de temperatura. Entonces, al aumentar el delta de temperatura, ¿qué pasa con el calor específico? Disminuye. Hoy sí, no sé si estamos bien, Diego. Ok, vale. Ojo con lo que voy a mencionar ahorita. Entonces, a partir de esta definición del calor específico, es factible relacionar o calcular los calores o el calor, mejor dicho, transferido entre una muestra de masa de un material y sus alrededores con un cambio de temperatura. Entonces, basándonos en esta ecuación que acabamos de ver, podemos plantear la siguiente. Esta solo es despejada, que el calor es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Esta ecuación la vamos a utilizar mucho. Me sirve para calcular el calor transferido a una sustancia cuando no hay un cambio de fase y lo que hay es un cambio de temperatura. Vaya, recordando lo que decíamos, esto solo es para que les quede esta idea y no se les olvide. Digamos que el calor lo calculan en joules. La masa tiene que estar en kilogramos. Si utilizan como calor específico estas unidades que teníamos aquí arriba. Digamos, joules sobre kilogramo Kelvin. Y el delta de temperatura debería estar en Kelvin. Estos son más o menos para que vean las unidades. O lo otro, ¿verdad?, que quiero mencionarles acá, que también el calor lo pueden trabajar en calorías. Entonces, es bien importante que se sepan también este calor específico. El calor específico del agua en calorías, que es igual a 1 caloría por gramo por grado, caloría por grado Celsius. Quizás de todas estas es la que más se tienen que aprender y es la más fácil, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver un ejercicio
para que vean el uso de esta ecuación. Por aquí lo tengo. Vaya, dice el siguiente problema. No sé si se alcanza a ver, ¿está bien en ese tamaño? ¿Está bien ese tamaño? No sé si lo alcanzan a ver. Ok, va, dice, cuando hace frío, un mecanismo importante de pérdida de calor del cuerpo humano es la energía invertida en calentar el aire que entra a los pulmones al respirar. En un frío día de invierno, cuando la temperatura es de menos 20 grados Celsius, ¿cuánto calor se necesita para calentar a la temperatura corporal, o sea, 37 grados Celsius, los 0,5 litros de aire intercambiados con cada respiración? Suponga que el calor específico del aire es de 1020 joules por kilogramo Kelvin y que un litro de aire tiene una masa de 1,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. Vale, entonces aquí lo que nos están pidiendo es la cantidad de calor que se le tiene que transferir a una masa de aire. No hay ningún cambio de fase, entonces la ecuación que vamos a utilizar es esta. Es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. Recuerden que delta de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Basándonos en los datos, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué valor de masa vamos a utilizar? Ajá. ¿Qué masa sería para calcular el calor? Sí, correcto, la del aire, pero ¿cuál es el valor según los datos? Casi, casi. Ojo, dice que para un litro de aire tiene una masa de 1,3 por 10 a la menos 3. Pero le dice cuánto calor se necesita para calentar a la temperatura corporal los 0,5 litros de aire intercambiados con cada respiración. O sea que me está pidiendo que calculemos el calor solo para 0,5 litros. Entonces, si la masa es 1,3 por 10 a la menos 3 kilogramos para un litro, ¿cuál sería la masa para 0,5? Ajá, ¿verdad? Sería la mitad. ¿Cuánto les da la mitad de este valor de acá? Sería hacer un medio, sería hacer un medio de 1,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Cuánto les da este valor? ¿A todos les da ese valor?
1.3 por 10 a la menos, por 10 a la menos 3 entre 2. Eso les da a todos. Ajá, a mí me da por ahí ande ese valor. Ajá. Así como Andrea, Allison, Ana Judith, también Fernando, ajá. Revisemos ahí, Allison y Lonnie. Recuerden que es 1.3 por 10 a la menos 3 entre 2, porque es la mitad. Ok, entonces sí, ¿verdad? Sería 6.5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Vale, es solo sacar la mitad. Sí, así es, Andrea. Vale, entonces ahora sustituimos aquí el calor, va a ser igual a la masa que ya calculamos por el calor específico del aire que nos da ya el problema que es de 1020 joules por kilogramo Kelvin. Ahora sacamos el delta de temperaturas. ¿Cuál sería la temperatura final? Que nos da el problema. ¿A qué temperatura queremos llevar el aire cuando lo calentemos? Muy buena pregunta. Vaya, esta pregunta que hace Loni es, ¿hay que convertirlo a Kelvin? ¿Qué opinan los demás que estuvieron en la tutoría anterior? ¿Es necesario convertirlo a Kelvin? Ok, ya vamos a explicar por qué, Loni. Entonces, ¿cuál sería la temperatura final para este caso? ¿Los menos 20 o los 37? ¿Cuál sería la temperatura final? Muy bien. Vale, entonces la temperatura final sería 37 Celsius menos la inicial. ¿Cuál es la inicial? Menos 20. Vale. Ok, correcto. Le voy a explicar aquí, Loni, por qué no es necesario convertirlo. Vaya, le voy a pedir, Loni, que me saque la temperatura final, que es 37 grados Celsius, que me la dé en Kelvin. ¿Cuánto es, Loni? En Kelvin, ¿cuánto es? Perdón. En Kelvin, ¿cuánto sería esa temperatura? Ok, 310.15 Kelvin. La inicial, que era menos 20 Celsius, ¿cuánto sería en Kelvin? Loni. Ok, 253.15. Aquí estamos haciendo temperatura final menos temperatura inicial. Entonces sería, la temperatura final sería 310.15 Kelvin menos 253.15. ¿Cuánto le da esto, Leonie? Muy bien, 57. Entonces es por eso, Leonie, que se lo voy a poner por acá para que no se les olvide. Lo voy a poner por aquí. Lo vamos a usar mucho. Por aquí lo voy a poner. Que un delta de temperatura en Kelvin es igual a un delta de temperatura en Celsius. Entonces, regresando al cálculo, tenemos, voy a poner todo aquí. Vaya, si hacen 37 Celsius, si hacen menos por menos es más, ¿verdad? Sería 20 Celsius. Entonces, lo voy haciendo pasito a pasito para que
Vayamos viendo el cálculo. Entonces, si hacemos 37 más 20 es 57. Entonces, como decíamos que el delta de Kelvin es igual al delta de Celsius, aquí podríamos poner Kelvin. Entonces, si se fija, Dani, cabal, ¿verdad? El delta nos dio tanto igual en Celsius que en Kelvin. Entonces, ahora les voy a pedir que me ayuden con este producto. ¿Cuánto les da? Ok. Ajá, 37,79. Voy a ponerlo así para que lo veamos. Pero está bien aproximado. 37,79 joules. Vaya, y esta sería la respuesta. Bien, quiero que veamos algo bien importante. En este ejercicio estamos transfiriendo calor a la masa de aire, por tanto, este calor es positivo. Pero sí quiero que tengamos presente que si se retira calor, o sea que hubiera sido al revés, que viniéramos de los 37 a los 20, o sea, estoy retirando calor, el valor del calor hubiese sido negativo. Eso es bien importante. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, vaya, en este caso hemos agregado calor para pasar de los menos 20 a los 37. Entonces, por eso nos da positivo. Pero en el caso que nosotros estemos retirando calor de un cuerpo, el signo tiene que darnos negativo. Siempre que se extraiga calor de un cuerpo, el calor es negativo. No sé si hoy estamos bien. Ok. Ahora les quiero explicar algo bien importante. Bien, hay muchas sustancias, en especial aleaciones, ¿verdad? Que se mezclan dos metales, que no se conoce su calor específico. Si se fijan en esta tabla, les da puntualmente, ¿verdad? Para aluminio, cobre, oro, hierro, plomo, pero hay ciertos materiales que son aleaciones o mezclas. Por ejemplo, el acero es una mezcla de hierro, no me acuerdo con qué porcentaje de otro material. Entonces, en esos casos, ¿cómo hacer para calcular los calores específicos de esas sustancias que son mezclas? Bueno, pues para calcular el calor específico de una pieza o de una sustancia, una forma es introducirla dentro de un recipiente que generalmente contiene agua, que está a temperatura ambiente. Esa pieza previamente se ha calentado, ya sea por baño María o en una mufla o en un horno, y está a una temperatura mayor. Entonces se introduce en este recipiente o dispositivo que les hablo y se da una transferencia de energía. Este recipiente se denomina calorímetro, que de hecho de eso trata el siguiente control de lectura. Entonces, les voy a dibujar por acá para que tengamos una idea de qué es un calorímetro. Voy a dibujar aquí el calorímetro, no me queda tan perfecto, pero
¿Alguien ha visto alguna vez algún calorímetro? ¿O algo que se parezca a un calorímetro? Por dibujitos nomás. ¿Seguros? ¿Alguien? Ah, parecido podría ser. Muy bien. ¿Algo que menciona ahí, Andrea? Ajá, correcto. Yo también usé uno de Durapax. Vaya. Lastimosamente no pudimos hacer una práctica, ¿verdad? Sobre calorimetría, pero ahí en Inter hay un montón. Si quieren verlos, cómo funcionan, hay bastantes calorímetros. Vaya, entonces lo que les decía, ¿verdad? Ok. Entonces, este es un calorímetro que generalmente adentro tienen agua y se les introduce la pieza. Digamos que nos han regalado este lingote que dicen que es oro, ¿ve? Y nosotros queremos saber si es verdad que es oro. Sí, 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 también es uno de la, sí, son los calorímetros de laboratorio. Pero ya les voy a explicar por qué sí tiene que ver lo que mencionaba Andrea de un termo. Y ajá, y ahorita vamos a ver si es cierto que esto es oro, que nos han dicho que es oro. Que nos parece sospechoso porque este lingote nos lo vendieron a $2, pero dicen que es oro, no sabemos. Entonces, ¿cómo sabemos? Una forma, ¿verdad? Es calculando el calor específico. Entonces, ¿en qué consiste? El calorímetro es un sistema que aísla del entorno lo que interiormente está pasando, que es una transferencia de calor. Entonces, como les decía, esta pieza metálica, esa pieza metálica está muy caliente. Entonces, generalmente por 100 grados Celsius se pone, o más podría ser. Y aquí adentro tenemos agua. Entonces, quiero mencionarles algo bien importante que lo van a ver bastante en el control de lectura. Y es que está conformado por una pared adiabática. ¿Qué recuerdan que es adiabático o adiabática? ¿Alguien recuerda qué es adiabático? Ajá, pero ¿qué recuerdan de adiabático? Ok. Bien, eso sí me interesa que lo quede bien, que quede bien claro porque lo vamos a usar bastante en la primera ley. Adiabático significa que no permite la transferencia, o bueno, no permite o no se da la transferencia de calor con los alrededores. Entonces, en este caso, este calorímetro está conformado por una pared adiabática que puede ser de diferentes materiales o construido de tal manera que evita que haya transferencia de calor de lo que está aquí interno con lo de afuera. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que este es un calorímetro y que en vez de ponerle agua y la pieza metálica, yo le pongo, digamos, que podría ser café a 100 grados Celsius, hirviendo, ¿verdad? El café. Vengo yo, lo coloco dentro del calorímetro, lo tapo y vengo y lo vengo a destapar 3 años después. Entonces, si en un mundo ideal, si se lograra un calorímetro perfecto, yo lo voy a destapar dentro de 3 años y el calorímetro, en el calorímetro voy a encontrar que está ese café igualito como lo dejé, así saliendo humito del calorímetro, porque no se ha dado la transferencia de calor entre el café y en los alrededores, o sea, el aire o afuera. Entonces, pero en la vida real, por supuesto, no se logra eso. Lo más parecido a un calorímetro son esos termos, ¿verdad? Que están construidos de tal manera que reducen significativamente la transferencia de calor interno a lo exterior. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, había un compañero, bueno, nosotros entrábamos, imagínense, a las 6:20 de la mañana y a veces teníamos la última clase tipo 3 para salir tipo 5. Y él tenía un termo, yo me acuerdo, imagínense, salía de su casa a las 5 de la mañana, lo llenaba de café y era sorprendente que a las 2 de la tarde lo destapaba y todavía salía humito. Y yo le decía, mira, ¿y dónde lo compraste? Y él me decía, me lo mandaron. Entonces,
es lo más cercano a un calorímetro, ¿verdad? Eso que no permite que haya transferencia de calor interno con el exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como repito, esta pared adiabática no permite que haya transferencia de calor con el exterior. Entonces, todo el calor que pierde la pieza metálica lo recibe el agua. Algo bien importante también. Ojo con eso. ¿Cuál va a ser la dirección de la transferencia de calor? La dirección, no sé si alguien la sabe, ¿cuál va a ser la diferencia de la dirección de la transferencia de calor? Bueno, es de los cuerpos más calientes a los más fríos. Bueno, ahí creo que no sé si está el Inge, él conoce mucho más de los calorímetros, pero algunos están construidos de algunos materiales, como decían por ahí, aislantes que no permiten la transferencia, como de madera, corcho. Otros tienen son como unos vasitos y que están con algodón alrededor. Y bueno, no sé si está por ahí el Inge que nos explique que él conoce mucho más de los calorímetros. Ya me fui. Hola, hola. Los calorímetros están, la mayoría construidos de aluminio. Son dos vasos, un vaso más pequeño dentro de uno más grande, y entre ellos hay un espacio que es el medio adiabático. Regularmente es el aire, aunque puede ser Durapaz. O hay materiales ya más complicados que se llaman refractarios, que no conducen el calor, pero realmente los ideales no existen. Lo único que hacen es retardar ese paso de energía calorífica del sistema hacia los alrededores. Y está el de los termos que usted explicó, es el frasco Dewar. Por aquí está uno que se parece a los que tienen en la U, que tenemos en Correcto, la U. esos son los de aluminio. El frasco Dewar es un recipiente, tal vez lo han visto en los termos, de vidrio como espejo y hueco por dentro. Así como este, creo, ¿no? Correcto, ese. El hueco los preparan al vacío, o sea, le sacan el aire entre el espacio interno que da al vacío, y ese es el que está evitando el flujo de calor. Ahí se están dando se está impidiendo los tres procesos de conducción, convección y radiación. La conducción porque es un material que no conduce muy rápido. La convección porque hay vacío, y la radiación porque es un espejo. Entonces refleja así como la luz la refleja en lugar de absorberla, refleja, y entonces ese calor no se da ese intercambio por esa forma. Ese es el objetivo de construir ese frasco Dewar con esas características. Entonces otro que usted mencionó ahí, el corcho, también se utiliza como medio de adiabático. Entonces son un montón, pero el ideal no existe. No sé si quedó algo claro. No sé si hay preguntas para el Inge. Muchas gracias, Inge. A la orden. Ok. Entonces, como les decía, se está dando, o sea, se logra por algún mecanismo que solo haya transferencia de calor interna. Entonces, sucede la siguiente ecuación, que es la que voy a poner a continuación. Que el calor, la suma del calor, de las transferencias de calor que se dan, ¿verdad?, entre el cuerpo frío y el cuerpo caliente, es igual a cero. Porque el cuerpo caliente, que en este caso es la pieza metálica, está perdiendo calor, ¿verdad? Entonces va a ser negativo el valor, lo que les mencionaba anteriormente. Y el del cuerpo frío, como está absorbiendo calor, va a ser positivo, pero como se está dando la conservación de la energía, digámoslo así, y se asumen que no hay pérdidas, entonces
todo el calor que pierde el cuerpo caliente, como en este caso, es el calor que recibe el agua. Entonces la sumatoria es igual a cero, pero esta ecuación se arregla de la siguiente forma porque es más fácil trabajarla. Que el calor que gana el cuerpo frío, este término pasa al otro lado, pasa con signo negativo, ¿verdad? Es igual al calor que transfiere o proporciona el cuerpo caliente. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a estar utilizando. Para que veamos un ejemplo de cómo es esto, aquí les tengo otro simulador para que vean cómo funciona esto. Aquí está el calorímetro. Si se fijaban en el calorímetro que les mostrábamos de Google, tenía como ciertas piezas. Este de acá es como el termómetro. Aquí podemos ver como este palito color rojo que tienen como unas aspas que son para agitar y dar y permitir que se dé una transferencia homogénea de calor. Entonces, ¿en qué consiste? Como les decía, se introduce la pieza, ¿verdad? Y cuando se mezcla la pieza con el agua, cuando se unen, se llega al final a una temperatura de equilibrio. Aquí les voy a compartir más adelante el enlace del simulador para que prueben ustedes. Yo solo voy a seleccionar una sustancia, el que vamos a hacer ahorita de ejercicio, que es la sustancia F. Ustedes pueden probar, ¿verdad? El ejercicio consiste en calcular el calor específico de la sustancia F utilizando el calorímetro. Entonces vamos a usar esta pieza que le voy a cambiar la masa. Pongámoselo a 75. Veamos si se puede llegar a 75. Sí. Este cubito F quiero encontrar cuál es el calor específico. Quiero saber qué material es también. Vale. La temperatura tiene que ser mayor a la del agua. Le voy a poner unos 134, pongámosle. Ok. Aquí tenemos la masa de agua. Quizás voy a poner unos 60, el doble de agua. Y la voy a dejar a la temperatura de 24. Vale. Entonces quiero que observen con mucho cuidado qué es lo que va a pasar. Se va a introducir esa pieza, se van a mezclar y van a ver que llega a una temperatura al final. Bueno, le vamos a dar comenzar. Miren cómo va subiendo la temperatura. Y aquí pueden ver que se llegó a una temperatura de equilibrio, que es 47.26 grados Celsius. Entonces aquí con todos estos datos que tenemos vamos a calcular el calor específico de esa pieza. Entonces voy a pasar a sacar los datos primero. Primero vamos a poner los datos del material F. Veámoslo. Era 75 y la temperatura inicial de 134. Entonces la masa de F es de 75 gramos. Pero quiero que vean algo bien importante también. Les dice que calculen el calor específico. Miren en qué unidades. Joules por kilogramo Kelvin. Y ya les da el calor específico del agua. 4180 joules por kilogramo Kelvin. Entonces nos conviene pasar la masa a kilogramos. Entonces les voy a pedir de su ayuda para pasar esos 70. Quiero ver cuánto le puse. Sí, esos 75 gramos a kilogramos, ¿cuánto sería? Ok. Ok, gracias. Y la temperatura inicial del material F era 134. Ahora vamos con el agua.
La masa inicial del agua era 60 gramos. ¿Cuánto sería en kilogramos? Ok, gracias, Diego. Gracias previamente a María y Andrea que nos daban los datos. Y la temperatura inicial del agua decíamos que era 24. La temperatura de equilibrio a la que llegó todo el sistema una vez se da la transferencia de calor dice que es de 47.26 Celsius. Bien, entonces voy a ocupar esta ecuación que teníamos aquí, que el calor que gana el cuerpo frío es igual al negativo de que el calor que proporciona el agua caliente. Entonces, solo que aquí lo vamos a poner ya con las piezas. Sería el calor que gana el agua va a ser igual al negativo, este signo que no se les vaya a olvidar porque es lo que generalmente a uno se le va, menos el calor que proporciona la pieza F. Entonces ahora sustituimos con la ecuación, que sería la masa de agua por el calor específico del agua por el delta de temperatura, que es igual a la masa F por el calor específico de la pieza F por el delta de temperatura. Nosotros andamos buscando este calor específico, el de la pieza F. Entonces sería de ir despejando, ¿verdad? Voy a hacerlo más detallado para que vean. Sería masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura. Ojo, aquí es temperatura final. Así que el menos, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Andrea. Sería la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final para todos es lo mismo, que es la temperatura de equilibrio. Entonces aquí sería la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. Lo mismo aquí. Es la masa F por el calor específico de F por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del cubito F. Y comenzamos a sustituir los datos. El de la masa del agua dice aquí que es 0.06. Pero bueno, pero antes, como les decía, a mí me interesa este calor específico. Entonces voy a despejar para que me quede ya todo junto. Sería masa de agua, calor específico. Todo eso solo lo estoy copiando. Entonces, todo este término de acá va a pasar a dividir, incluyendo el signo menos. Entonces, aquí sería menos. Entonces voy a comenzar a sustituir. Decíamos que la masa de agua era 0.06 kilogramos. El calor específico del agua con el que se trabaja aquí ya se los da, que es de 4180 joules por kilogramo Kelvin. La temperatura de equilibrio, que era 47.26 Celsius, menos la temperatura inicial del agua, que nosotros le habíamos puesto que era 24. Entre menos la masa F, que decíamos que era de 0.075. Por la temperatura de equilibrio, otra vez 47.26, menos la temperatura inicial, que era
134. Aquí me faltó el Celsius. Entonces le voy a pedir ayuda con toda esta operación. Si la pueden ir a hacer de un solo, sería perfecto. Solo quiero que observen algo. Los kilogramos se van con los kilogramos. El Kelvin, como estamos hablando de deltas, se puede ir un delta de Kelvin con un delta de grados Celsius. ¿Cuánto? Si gustan lo vamos haciendo mejor por partes. En la parte de arriba, ¿cuánto les da? La parte de arriba del numerador. ¿Cuánto les da toda esta operación? Si me pueden ayudar. Ah, ok. Voy a ponerlo todo. Uy, perfecto. Si ya les da ese valor, pongámoslo. Les da de 896,72. ¿Qué unidades quedarían? Correcto, ¿verdad? Joules por kilogramo Celsius, o que es lo mismo que 896,72 joules kilogramo Kelvin. Ok, excelente. Ahora quiero que nos vayamos a esta tabla y analicemos en base a los materiales que aparecen acá. ¿Cuál creen que sería? Probablemente. El que más se acerca a los valores de calor específico de esta tablita. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Cuál creen que sea el material? Probable que sea una aleación, pero que lleve bastante de ese material. Muy bien, ¿verdad? Del aluminio, que es 900 joules por kilogramo Celsius. Y nosotros nos dio 896. ¿Alguna pregunta de estos problemas que hemos resuelto? ¿Preguntas? No, no era oro. Nos estafaron, no era oro. Cabal, ¿verdad? Vaya, entonces les voy a dejar la siguiente tarea. Quiero ver quiénes estamos por aquí. Para que prueben ustedes, para que practiquen con los cálculos. Le voy a dar reiniciar. Seleccione usted una sustancia cualquiera, ¿verdad? Les dejo eso de tarea, que seleccione usted la sustancia que desee y pruebe a ver qué le da, ¿verdad? Agarre A, agarre B o agarre C, el que usted guste. Haga el cálculo y pruebe a ver cuánto le da. Bien. Ahora quiero explicarles algo importante también. No es que sea otro tipo de calorímetro el que les voy a explicar ahorita, pero sí tiene una ligera variación. Lo voy a volver a dibujar mejor, aquí abajito, para que vean lo que les deseo explicar. Lo voy a poner aquí en medio mejor.
Disculpen que tomo tiempo en esto, pero sí me gustaría que quede lo mejor posible para que se comprenda la idea. Ok. Vaya, la variación que tiene este otro tipo de calorímetro es lo que les mencionaba el ingeniero Vargas. Les decía, ¿verdad?, que eran dos recipientes, uno metálico dentro de otro metálico. Entonces, esa es la variación más importante. Digamos que dentro del sistema donde se ha logrado aislar de forma perfecta, bueno, y así como también como comentarios, si alguien conoce esos termos que les digo que son perfectos, que duran casi 10 horas, si alguien los conoce donde los vende, ahí me dice. Hasta este día nunca más los he vuelto a encontrar. Les serviría mucho en la U. Porque ese compañero que les cuento ahí andaba repartiendo a todos café, porque bien caliente a las 3 de la tarde estaba el café y desde las 5 de la mañana, imagínense. Hola, hola Inga. Hola, Inge. Por aquí me están pasando una información de esos termos. Ajá, En la librería internacional hay unos termos que dice que son de 24 horas. en serio. Ahí los venden y cuestan $30. Ah, vaya, pero están más baratos que el que decía mi compañero. Así que ahí pueden irlo a buscar, librería internacional. Tal vez me dan algún dinerito por estarle haciendo propaganda a la internacional. Voy a llevar el video. Vaya, Diego quiere que le regale uno. Dice. Gracias, Inge. Ok. Bien, entonces lo que les mencionaba, la diferencia de este calorímetro con el que estábamos viendo, con el que estábamos viendo anteriormente, era de que está interiormente un vaso metálico, generalmente aluminio o puede ser de cobre. Entonces, en este tipo de calorímetros, según les dé el problema, que son los que más aparecen en la guía de discusión, está interviniendo en la transferencia de calor la pieza caliente, el agua y ese recipiente de aluminio. Entonces, de la ecuación que habíamos visto anteriormente, quedaría de la siguiente manera. El calor que da la pieza, bueno, aquí lo voy a poner, sí, el calor que da la pieza, recuerden que lleva el signo negativo, es igual al calor que absorbe, en este caso sería el agua y el calorímetro. Entonces aquí quedaría el agua más el calorímetro. Esta es la variación con respecto al que habíamos visto anteriormente. Entonces, lo que diferencia es que adentro de la superficie diabática, de forma interna, se tiene un vaso que es metálico y que por tanto se tiene que tomar en cuenta en los cálculos. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si en los cálculos voy a tomar en cuenta el calorímetro? Por el material de que está hecho el vaso, que si les dice que es aluminio o cobre o les da como tal el calor específico, sí tienen que incluirlo. Para eso, por eso he traído esto a mención, porque hay un ejemplo, bueno, hay un ejercicio que está relacionado con eso, que es el que vamos a ver ahorita ya para terminar, que es el problema 7. Le voy a pedir que me pongan mucha atención porque a ustedes les va a quedar de tarea el problema 8, que está también relacionado con eso que estamos viendo.
Entonces nosotros vamos a resolver el problema número 7 ahorita. No sé si alguien ya intentó resolverlo y ya lo pudo resolver. Y ya tiene cómo lo hizo, no sé, si o lo han intentado y no lo han podido hacer. El 7 de la discusión. Sí, hay guía de discusión. Sí, tenemos guía de discusión. Es esta de acá. Es esta guía. Les aconsejo que hagan, anoten por ahí. Estos ejercicios que les estoy dejando es bastante contenido lo que vamos a ver, así que no lo vamos a resolver aquí en la tutoría. Ojo con eso. Así que el que les dejo es que hagan el 2, el... Quiero ver. No, perdón, el 3 y el 5, si no me equivoco. Ah, no, el 5 está resuelto. Pues el 4, el 2 y el 4. Y el otro que les dejo que está relacionado con esto es el 8. Esto, como les dije, no lo vamos a ver aquí en la tutoría. Pero si recuerdan, la semana pasada les dije que he creado una carpeta que se llama Grupo Teórico 2, creo, y ahí voy creando carpetas por tutoría. Así que si resuelven estos problemas, le puede tomar foto y la sube a esa carpeta. Esa carpeta ya la compartí con todos. Si gusta Loli que lo agregue y también Judith, me mandan al final un correo, ya sea por Messenger, o sea, me mandan su correo para que yo los pueda agregar y ahí van a subir los ejercicios. No sé si está por aquí la compañera Fátima, creo que nos subió, y Andrea, si no me equivoco, ahí les puse los comentarios en la imagen, porque no creo que nos alcance el tiempo. O sea, si nos alcanza el tiempo para esta semana, claro que los revisamos, ¿verdad? Pero todavía nos falta cambio de fase y a comenzar con la primera ley. O sea, pero en principio también quiero que ustedes los intenten hacer, que intenten que lo que usted pueda hacer, suba hasta donde usted llegó, póngame ahí en el comentario, mira, hasta aquí llegué, hasta aquí me doy, no importa, lo que quiero es que los comiencen a trabajar y lo suban y yo revisarles procedimiento. Así que inténtelo hacer, en principio es el número 8. Y ya los otros que les decía, el 2 y el 4, si los pueden subir, perfecto. Vaya, entonces vamos a ver el 7. Ok, gracias, Fátima. Eh, ¿Alguien lo ha podido hacer? El 7, ahorita vamos a resolver el 7. Ok, vale, lo vamos a hacer ahorita. Ok, dice un experimento con un calorímetro de 0.5 kilogramos, en un experimento con un calorímetro, 0.5 kilogramos de un metal a 100 grados Celsius se agregan a 0.5 litros de agua a la temperatura ambiente. O sea, ¿qué es lo que estamos representando aquí, verdad? Ojo con lo que le dice aquí. En el vaso de aluminio del calorímetro, o sea que de entrada el vasito es metal, entonces sí se va a incorporar en la ecuación, o sea que vamos a trabajar con esta de acá. El vaso tiene una masa de 250 gramos. Si la temperatura final de la mezcla es de 25 grados Celsius, ¿cuál es el calor específico del metal? Ok, es lo que mirábamos. Ana Judith mencionaba algo bien importante que es la temperatura final. Aquí temperatura final es lo mismo que temperatura de equilibrio. Lo que vimos acá, si recuerdan, voy a poner una cantidad cualquiera. Ahí dejemos. Si se fijan cuando se mezclaron, miren cuando los mezclamos, se llega a una temperatura de equilibrio o también temperatura final. Para este problema, bueno, en este simulador lo que estamos viendo que es 38.01, esa temperatura de equilibrio. En este problema número 7, la temperatura final o de equilibrio dice que es de 25 grados Celsius. Entonces está interviniendo la pieza metálica, el agua
y el calorímetro. Así es, Ana Judith. Es la final para todo el sistema. O sea, todo cuando se mezclan, no sé si les ha pasado eso, que pueden probar ustedes. No sé si han hecho ese experimento de que tienen una sustancia bien caliente, pero bien caliente. Pruébenlo, pruébenlo. Bien caliente, puede ser café a 100 grados Celsius o agua a 100 grados Celsius y ponen agua a temperatura ambiente o sacada de la refri. ¿Qué pasa cuando usted mezcla esas dos sustancias que están a temperaturas algo extremas? Cuando las mezclan, se van a dar cuenta que se llegó a una temperatura de equilibrio, o sea, una temperatura final que no es ni 100 grados Celsius ni 6 grados Celsius, sino que es una temperatura intermedia donde se dio el equilibrio. Entonces, es lo que pasó aquí. Se mezcló una pieza de 100 grados Celsius, una cantidad de agua a 20 grados Celsius, el vasito de aluminio que está a 20 grados Celsius y cuando se mezclaron la temperatura final ¿de cuánto llegó? De 25. Entonces, eso era para retroalimentar, ¿verdad? Sí, es la temperatura a la que llega todo el sistema, Ana Judith. No sé si estamos bien con eso. Ok, aquí, aquí hay algo importante también. No le dice directamente a qué temperatura está el vaso de aluminio, pero se asume, ¿verdad?, de que cuando esté en contacto con el agua, así como lo tenemos aquí, el vasito de aluminio con el agua tienen la misma temperatura. Exacto, cabal, Diego, es la misma que la del agua. Entonces voy a comenzar a sacar los datos. No sé si se han fijado que yo les he ido poniendo un mensaje subliminal en lo que vamos desarrollando, que el material que está más caliente, bueno, eso me ha ayudado a mí, no sé si les ayude, que el material que está más caliente yo siempre le pongo como rojo para acordarme que a él le tengo que poner negativo y que él es el que va a perder calor para que no se me olvide. Entonces, el metal. Nos dice el ejercicio que la masa del metal es de 0.5 kilogramos. Nuevamente lo que les decía, ¿verdad? Que observen las unidades. Les da la unidad del calor específico del aluminio en calorías por gramo y también la del agua. Entonces, nos conviene mejor pasar la masa a gramos. Entonces, la masa del metal sería, ¿cuánto sería estos 0.50 kilogramos en gramos? Ok, gracias, Diego. Serían 500 gramos. Voy a hacer un poquitito más grande. Y nos dice que la temperatura inicial del metal es de 100 grados Celsius. Ahora vamos con el agua. Nos dice, aquí nos dice un dato bien importante. Dice, se agrega 0.5 litros de agua a temperatura ambiente, o sea, 20 grados Celsius. Vaya, no nos está dando como tal la masa, pero sí nos está dando el volumen de agua, que dice que es de 0.5 litros. Si pasamos estos 0.5 litros a mililitros, ¿cuánto sería? Exacto, serían 500 mililitros. Correcto, la respuesta que nos da María Belli es correcta, ya vamos a ver por qué. 0.5 litros es igual a 500 mililitros. Un mililitro es igual a un centímetro cúbico, entonces es como que tuviéramos 500 centímetros cúbicos. Pero recordemos que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, o sea que por cada centímetro cúbico hay 1 gramo de agua. Entonces esto es como que tuviéramos 500 gramos, que era efectivamente la respuesta que nos daba la compañera María Belli. Entonces la masa de agua es de 500 gramos.
No sé si vamos bien hasta el momento. No sé si los confundí por ahí de dónde salió la masa. ¿O vamos bien? Ok, va, entonces, la temperatura inicial del agua dice que es de 20 grados Celsius. Ahora vamos con el calorímetro. La masa del calorímetro, solo que voy a usar esta nomenclatura para que no nos confundamos. Nos dice que es de aluminio. Entonces, para no confundirnos con la masa, yo le voy a poner AL. Pero sabemos que estamos hablando del calorímetro. Dice que es de 250 gramos. ¿Y la temperatura inicial de cuánto sería? Muy bien, excelente. 20 grados Celsius, que era lo que decíamos, ¿verdad? Que como está en contacto con el agua, es la misma que el agua. Vale, aquí también hay otro dato importante que lo voy a poner por acá. El calor específico del agua es de 1 caloría por grado Celsius. Y la del aluminio, el ejercicio nos dice que es 0,22. Vale. Entonces ahora vamos a plantear la ecuación. Basada en los datos y cómo se está dando la transferencia, ¿cómo quedaría la ecuación? Según los calores. Ajá, ¿cómo quedaría? Acuérdense que está el agua, la pieza metálica y el calorímetro. ¿Cómo quedaría? Voy a dar unos minutos para que lo piensen. Esta es la parte crucial. Plantear esa ecuación. ¿Cómo quedaría? Voy a dar unos minutos para que intenten escribirla y si la pueden escribir en el chat, perfecto. O si me la dicen por micrófono también. ¿Cómo creen que quede la ecuación? ¿Cómo creen que quede? Aquí ya pusimos una de ejemplo, aquí pusimos otra. ¿Cómo creen que quede para este caso? ¿Alguna idea? Ah, ok. Nos pide que calculemos el calor específico de este metal.
Aquí está. Calor específico del metal. ¿Qué es generalmente para lo que se usan los calorímetros? Aquí está la ecuación. Miren, esta misma ecuación es la que vamos a utilizar porque es este tipo de calorímetro, que está el vasito de aluminio, el agua y la pieza. Entonces, la ecuación queda de la siguiente forma. El calor que pierde el metal, que es el que andamos buscando, es igual al calor que recibe el agua más el calor que recibe el calorímetro de aluminio. Sustituyendo la ecuación sería menos la masa del metal por el calor específico del metal por la temperatura final o de equilibrio, lo voy a poner aquí equilibrio, creo que por aquí se los puse, no lo puse aquí en los datos, pero recordemos que la temperatura, póngala, póngala, digo, vamos a esperar que la ponga. Ok, vaya, la temperatura de equilibrio, decíamos, ¿verdad? Que era la temperatura final, que era de 25 grados Celsius. Entonces, pero ahí me confirman si así les quedó. La masa del metal por el calor específico del metal por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del metal, igual a la masa de agua por el calor específico del agua por el delta de temperatura, que sería siempre temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de la masa de agua. Más la masa de aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del aluminio. Quizás eso se lo voy a poner en colores, de todos colores, mejor dicho, para que recuerden. Esto quizás es lo que más a veces uno se le va, que no sustituye la temperatura de equilibrio correcta. Entonces hoy comenzamos a sustituir. Vaya, tenemos el menos la masa del metal, que decíamos que era de 500 gramos, por el calor específico del metal, que es el que andamos buscando. Recuerden que ese es el que andamos buscando. Por la temperatura de equilibrio, que serían los 25 Celsius, ¿verdad? Menos la temperatura inicial del metal, que eran 100. Todo eso está en Celsius. Igual a la masa de agua, que era de 500 gramos. Por el calor específico del agua, que es una caloría por grado Celsius. Por la temperatura de equilibrio, que es 25, menos la temperatura inicial del agua, que era 20 en grados Celsius. Más la masa de aluminio, que es 250. Por el calor específico del aluminio, que aquí lo vemos que es de 0.22. Por el delta de temperatura, que sería la temperatura de equilibrio 25 menos la temperatura inicial 20.
Ok, nos ha quedado una ecuación un poco larga, pero la vamos a ir haciendo paso a paso. Les voy a pedir ayuda con los deltas. Ve, el primero está bien sencillito. Sería menos 500 gramos por 25 menos 100, menos 75 grados Celsius. Igual, esto lo voy a copiar idéntico. Una caloría, pero yo les pedí esta de aquí arriba, esta chiquitita. Una caloría entre gramo por grado Celsius. Por 25 menos 20 es 5 grados Celsius. Más, solo estoy haciendo los deltas para irlo haciendo paso a paso. Miren, yo se las estoy resolviendo así para que lo vean cómo lo tienen que ir haciendo en el examen, porque en un número que se equivoquen ya no les dio. Aquí 25 menos 20, 5 grados Celsius. Bye. Entonces, seguimos aquí. Menos por menos es más. 500 por 75, ¿cuánto les da? O bueno, no, dejémoslo así. Quizás esto dejémoslo así. Y voy a seguir simplificando porque quiero que vean algo bien importante. Solo hagamos esto que menos por menos es más. Sería 500 gramos por el calor específico del metal por 75 grados Celsius. Igual. Aquí quiero que vean algo. Se va el gramo con el gramo y se va el Celsius con el Celsius. ¿Cuánto les da esta operación? 500 por 1 por 5. ¿Cuánto les da? 2500, ¿no? Ok, sería 2500. ¿Qué unidades? Calorías. Muy bien. Más. Lo mismo sucede aquí. Se van los gramos con los gramos y los Celsius con los Celsius. 250 por 0.22 por 5, ¿cuánto les da? Ok, 200. Creo que ella nos da la suma, ¿no? No sé qué dato nos está dando Diego. Ah, ok. A Ana Judith le da 275 calorías. ¿A los demás? Ok. ¿Cuánto le da entonces, Diego? Voy a poner el dato de la compañera Judith. 275 calorías. Ok. Ok, gracias. Ahora sumamos estos dos. ¿Cuánto les da 2500 más 275 calorías? Les tendría que dar 2775, si no me equivoco. Ah, ok. Vale, entonces voy a seguirlo así. 500 gramos por el calor específico del metal por 75 igual a 2775 calorías. Como a mí me interesa este, ¿verdad? Este término de acá y este término de acá van a pasar a dividir. Entonces me queda de la siguiente forma. 2775 calorías entre 500 por 75 grados Celsius. ¿Cuánto les da esta operación? Ok, ahí solo es gramo, ¿verdad, Diego? De ahí está perfecto. Ajá, correcto. Sería 0.074 calorías entre gramo por grado Celsius. Vamos a ver, perdón, calorías por gramo Celsius. Ok, quiero que vean,
Bueno, las unidades de la respuesta sí nos dio, ¿verdad? Ahí nos da cabalito. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Gracias, Alison, por la asistencia. Ya casi terminamos también. Bien, antes de dar por finalizada también la tutoría, quiero explicarles algo. Si se fijan, este ejercicio fui poniendo unidades porque era el primero que resolvíamos, para que vieran que efectivamente, ¿verdad?, dan las unidades de calor específico. Pero en la medida ustedes lo van resolviendo, ustedes ya no es necesario que vayan poniendo todas las unidades. Ya después que se han asegurado que todo está en las mismas unidades, todas las magnitudes, entonces lo único que pueden hacer es ir trabajando con los números y se le va a hacer más sencilla la ecuación. Y ya usted sabiendo que ha trabajado con todas las unidades, ya en la respuesta ya le pone las que corresponden, ¿verdad? Como aquí estábamos hablando de calor específico, quedarían las unidades de calor específico. Bien, entonces esto sería todo. Claro que sí, ahí se los comparto. Eso sería todo lo que tenía preparado. Les dejo el problema 8. Inténtelo hacer. Recuerde, trabájelo hasta donde llegue, tómele foto y me manda la foto. Bueno, no, la sube la foto al Drive. Ahí tenemos un Drive, creo que no sé si tengo abierto. Por aquí está. Bueno, ahí lo van a encontrar, que está en el Drive, se los he compartido y si alguien no lo tiene, entonces me puede escribir para darle el acceso. Y traten de hacer esos ejercicios y me lo mandan para revisarlos. Igual, si siempre hay dudas, me dicen la próxima semana. Claro que sí, Judith. Perdón, la próxima tutoría y lo resolvemos. Entonces quedamos para el día de mañana. El día de mañana ya vemos otro tema que es cambio de fase. ¿Cómo se calcula el calor en cambio de fase? Bien, entonces nos quedaríamos hasta aquí. Les envío la invitación el día de ahora, más tardecito, para el día de mañana. Los espero. Traten de trabajar el problema 8. Dedíquenle unos minutitos, ¿verdad? A trabajarlo. Si se traba, no tenga pena. Si se equivocó, así mándelo y yo lo voy a revisar. No se preocupe, no se preocupe. El objetivo es que los comiencen a ejercitar. Estos problemas son más que todo de tener cuidado en las ecuaciones y en las unidades de las variables. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Voy a detener la grabación.